Una vez más a una edición de Gatus Teaching pronunciación. Vamos a practicar un poco la práctica, la pronunciación de las palabritas en inglés. Todas pues tienen una similitud que empiezan con B y van a terminar con una T. Hay que tener en cuenta que la idea es mirar una pronunciación de inglés americano. El británico pues tiene unas noticias distintas. Vamos a enfocarnos en la pronunciación del inglés americano. Entonces, comencemos. His Thanksgiving dating tips is a guy who just bought a boat. Dating advice is a guy who just bought a boat. Three guys who just bought a boat, everyone. Bien, como se ve en el ejemplo, una de las primeras palabras que miramos, ¿cierto? Es el pasado del verbo comprar. Boat. ¿Listo? Entonces, si en inglés británico se va a sonar un poco más entre una O y una A, en el americano va a sonar un poco más entre una A y una O. Recordemos que en el inglés no se manejan solamente las 5 vocales cerradas, 5 vocales, 3 cerradas y 2 abiertas, 2 abiertas y 3 cerradas, A y O, sino que pues se va a tener como unos matices en los que una O puede sonar un poco más abierta, otra O va a sonar un poco más cerrada, una A abierta y una A cerrada, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el americano, vamos a empezar con una especie de A, un poco cerrada, bought. Customers who bought Fitbit also bought it. Bought, ¿listo? Entonces, compró, bought. Va a sonar un poco también con la palabra saw, ¿listo? Ver, pasado de ver, saw. Luego, el pasado de pensar, thought. Y el pasado de traer, brought. I saw. Thought. La siguiente parte de esa oración que nos daba de ejemplo arriba del programa Saturday Night Live, que es un sketch que tenían más de rato, a guy who's just bought a boat. La siguiente es boat, que es la palabra para barco o bote, ¿sí? Boat. Va a pronunciarse, tiene algo que es bastante similar, que si usted ve una O y una A, pues van a pronunciarse muy parecidos, casi que siempre, como en coat, abrigo, en load, cargar, y en moan, gemir. Boat. Mismo ejemplo, algo muy similar va a pasar con la palabra ambos, both. Lo único es que arriba se pronuncia both, va a terminar muy cerrado, y en cambio la palabra ambos va a terminar con el sonido de both. Bien, es bueno saber. No es muy recomendable tratar de entender la pronunciación muy como en el español, ¿no? Tú ves una palabra y dices, ese se pronuncia boat, ¿sí? O U, no. Hay que tratar de expandir un poco que el inglés no es solamente con sonidos A, E, I, O, U, sino que tiene sonidos un poco más distintos, ¿no? Entonces, empezando por ejemplo la palabra especial. Uno no dice la palabra especial en inglés, sino que eso empieza realmente con el sonido solamente que nosotros lo asumimos como si fuera un sonido de E, pero no es especial, sino special. Y va a pasar mucho con esto. Entonces la T y la H va a tener bastantes sonidos distintos. Vamos a hacerlo después un programa específico con la T y la H. Por ahora pues vamos a enfocarnos con estos. ¿Cómo se pronuncia esa oración? I bought both boats. ¿Listo? I bought both boats. Van a pronunciar más o menos similar en algunos casos. Luego, un ejemplo más con las dos U's. En este caso miramos las dos U's en la palabra bota. ¿Cómo se pronuncia esta? Boot. You knocked boots. Hey, Boots, come on, Boots. ¿Sí? Como en el final de la palabra su, también se va a pronunciar como una U, en este caso como este tipo de U, en palabras nasales, como en moon, luna, y generalmente también pues antes de una L, una D, una N y una TH, pues va a sonar como una U. ¿Por qué hago este ejemplo? Pues porque no siempre esas dos O's van a sonar como esas U. ¿Cómo se va a ver? Hay una que es un poco más corta, como en libro, con frecuencia antes de una K, en book y cook, ¿sí? Vamos a eso, distinto, moon,
y book, cook, van a ser mucho más cortas. Cuando vemos esas dos O's, que son muy poco frecuentes, como en la palabra sangre y en la palabra fluir, blood y flood, digo, eso es inundación, perdón, blood y flood, bien, va a sonar como una especie de A, pero ojo, no es una A, no es blood, no es flat, no, es como con pereza, blood y flood, tiene un poquito de estilo. Y en la palabra puerta y en la palabra piso hay una cosa pues que son exclusivos para esas dos, que van a sonar como una door y floor, ¿listo? Door y floor, que es algo como una O alargada. Si vemos esos dos puntos, generalmente cuando vemos esos dos puntos que acá nos notamos entre esta como C al revés, esto va a tener un sonido de O y estos dos puntos es que se alarga y generalmente es porque tiene al lado una R. Door, floor. ¿Listo? Entonces, 3 sonidos para las W. Más corto como una U, más como una A y más como una O alargada. Y nos vamos con el siguiente, que es el pero, ¿cierto? Fonéticamente va a parecerse como una A. Es un poco de una A, a diferencia de la de comprar, no va a combinarse con el O, sino que va a estar más solita, pero va a estar también un poco cerrada, un poco gomera, ¿no? But. Cup, cut y love. ¿Listo? Ahí tenemos unos sonidos distintos para estas oraciones. Acá podríamos mirar un poquitico del ejemplo. ¿Listo? He bought a boat, but his sister votes, but boots. Tenemos esas palabritas ahí, ¿listo? Notar esta T, cuando tenemos una T entre consonantes y vocales, ¿listo? Por ejemplo, como en este caso, entre una consonante y una vocal, esa T tiene una cosa que se llama alveolar R y se va a sonar como una R, ¿no? Entonces vamos a mirar que dice he bought a boat, he bought a boat. He bought a boat, but his sister bought, but boots. ¿Sabes? He bought a boat, but his sister bought, but boots. He bought a boat, but his sister bought, but boots. Vamos a complicarnos un poquitico más. Vamos a ver la última con hartas de esas oraciones. ¿Listo? Ponle cuidado. Entonces, last summer, my brother bought a small boat at auction. Both of us thought it was bargain, but when he saw its condition up close, we lost hope. The door to the cabin was hanging off, and one boot left near the anchor had dried blood stains. I look at it now and still laugh when old wreck thought we had to replace almost everything we nearly lose. Patience daily. But Grandpa brought tools yesterday and said, "Don't lose heart. This boat has soul." Ahí vemos bastantes diferentes tipos de palabras. Entonces, para repasar y para hacer, como dicen, to wrap up and in a nutshell, resumen, pasar verbs y idioms para resumir. Entonces, la O-U-G-H va a sonar como, va a empezar como sonido de A con la O, but. La O-A, perdón, va a sonar siempre, casi siempre como una O, boat, en este caso de both. Las dos O's tienen dos sonidos, uno largo y uno corto, como en una U, en este caso boot, moon, y en look, book, que son las lápices, look, book. Y cuando tenemos unas excepciones como en sangre, que es una blood, y en love, que es una pues más cortico, ¿no? Y por último, los sonidos de bat, ¿listo? Bat, cap, que son a veces como unas palabras más cortas, también en some, y bueno, algunos otros ejemplos. Jóvenes, gente que está por ahí viendo. Eso es pronunciación, la pronunciación del inglés, esto es una poco diferencia de algunas palabras. Es bueno que empiecen a ver diccionarios, si ven estos fonemas que estén acá, para que entiendan cómo suena cada uno de estos y pues puedan como entender un poco la diferencia de cada una de las palabras. Si no me entendieron a mí, cojan un poquitico en el Google Traductor y van a poder mirar la diferencia de cada una de estas palabras. ¿Listo? Espero pues ayudar un poco a su pronunciación de inglés. Y vamos a mirar más matices. La idea es más adelante ver, por ejemplo, la diferencia entre murciélago, pero y el bate de béisbol, que también tiene algo parecido a todo esto. So,
without anything else to say, I say goodbye. Espero que haya ayudado. Thank you. See you later, alligator.